nombre es Laura Alemán, soy parte del equipo curatorial que organizó esta muestra, que está integrado además por Mónica Nieto, que es además directora del Museo Vilamajó, y por Aníbal Parodi. Somos los tres integrantes del equipo, somos docentes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, y en este momento estamos en el Museo Nacional de Artes Visuales, donde estamos entonces viendo esta exposición que lo que hace es reunir dibujos y croquis de Vilamajó, de Julio Vilamajó. Bueno, Julio Vilamajó es uno de los arquitectos más importantes y más singulares, sobre todo, de la arquitectura uruguaya, de la cultura uruguaya, podríamos decir. Una persona muy inquieta, muy especial, digamos, no solamente por su obra edilicia, sino, como vemos aquí también, por su manera de dibujar, por los temas que dibuja, ¿verdad? Aborda no solamente, y aquí lo vemos, no solamente croquis y planos que tienen que ver con sus proyectos de arquitectura, sino también dibujos de animación, croquis de sus viajes. Él en el año 21 se va a Europa y el norte de África y en ocasión del Gran Premio, que era un premio que se otorgaba en aquel momento, y durante 3 años, un poquito más, está recorriendo y bueno, y a partir de ahí genera todo un cuerpo de dibujos, de imágenes, de registros que están aquí expuestos. Ese es uno de los temas de la exposición. Después hay otras cuestiones como son sus dibujos infantiles que también aparecen aquí. Él nace en 1894, es decir que ya a partir de 1900 más o menos tenemos algunos dibujos, algunos primeros dibujos que ya de algún modo anuncian lo que va a ser sus dotes como dibujante, ¿verdad? También tiene mucho trabajo sobre el tema de la figura humana, de trazo rápido, de trazo más demorado, es decir que además de arquitecto cultiva toda una serie, digamos, de trabajos que tienen que ver más con el desarrollo de lo plástico, ¿verdad? El dibujo en términos más generales. Y decía que es un arquitecto singular porque no solamente es uno de los arquitectos con obra más importante, que se reconoce, digamos, por Montevideo y en general por Uruguay, sino por el modo de hacer arquitectura que tiene Vilamajó, que es un arquitecto que, si bien está inscripto, digamos, en los cambios que impone la modernidad en los años 30, ¿verdad?, incorpora también todo el legado de la historia, es decir, está como preocupado o, digamos, de algún modo regocijado con la posibilidad de juntar todo ese espesor histórico con los cambios, los giros que propone la modernidad ya en el siglo XX. Entonces eso vamos a ver en su obra, por ejemplo, en muchas de sus casas unifamiliares, donde aparece muchas huellas, digamos, del legado de la arquitectura andaluza, en general de la arquitectura española, con todo su talante morisco, digamos, todo eso aparece incluido también en su obra, ¿verdad? Y es alguien que cuando toma recursos del pasado los reformula de una manera muy personal y muy singular y los introduce dentro de un lenguaje que es moderno, pero que a la vez es el lenguaje de Julio Vilamajó, ¿verdad?, que es bastante inclasificable. Entonces esta suerte de eclecticismo, digamos, que hay en la obra de Vilamajó lo hace uno de los personajes más singulares de la cultura uruguaya y en particular de la arquitectura, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en el valor que él le da al ornamento, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que decía antes. Si bien él es un arquitecto que se puede inscribir dentro de las grandes líneas modernas, nunca renuncia al poder evocativo, iconográfico, iconológico del ornamento en la arquitectura, ¿verdad? La arquitectura suya está llena de referencias que vienen de muy lejos, de Grecia, de Roma, de la arquitectura árabe, como decía recién, y entonces... Sí, claro, por ejemplo, su casa propia, donde hoy tiene su sede el Museo Vilamajó, es una casa que tiene algunos elementos muy modernos, como la presencia del garage, la entrada por el garage, que es la entrada principal a la casa, cierto despojamiento general, el uso del tipo de ventana, digamos, y el modo en que se articula las fachadas, ¿verdad?, pero simultáneamente tiene elementos decorativos, ornamentales, en sus fachadas, en sus patios, es decir, que hay una combinatoria, digamos, una combinación muy particular de todo un mundo, un universo muy rico, muy complejo, que se ve también aquí en su obra como dibujante, ¿verdad? Es decir, no hay una renuncia
algunas cosas que en determinados momentos fueron como, digamos, palabras prohibidas o tabúes dentro de ciertas líneas más duras de la modernidad, y hay en cambio la idea de acoger y de recoger todo eso que viene de diferentes tradiciones, que él lo combina y lo transforma en una obra nueva que es la suya y que es muy personal.